Hola, hoy quería hablar de un tema que me parece que se presenta mucho a confusión en todos los tiempos. El lenguaje es impecable desde mi punto de vista, desde mi trabajo. El lenguaje genera realidad, el lenguaje genera ser y trae sus consecuencias. No es inocente hablar y utilizar las palabras que se utilizan, al menos en estos espacios. Ahora, hay una tendencia a nivel global de utilizar mal las palabras, sin utilizarlas mal, con un sentido realmente deformativo de la palabra. Por ejemplo, se escucha habitualmente hablar de gente en estado de vulnerabilidad. En realidad, lo que se pretende decir es gente que está en un estado de debilidad, ¿sí? de impotencia. O sea, la vulnerabilidad tiene que ver con una emoción, con un estado de recepción, un estado receptivo de la persona. Se encuentra abierta, empática, distendida, relajada, con necesidad y ganas de aprender, de reconocer el entorno y de abrirse para que esto ocurra. En realidad, el estado de vulnerabilidad tiene que ver más con eso que con lo que se pretende establecer, que tiene que ver más que con debilidad, ¿no? Cuando se utiliza la palabra debilidad, en realidad lo que se está diciendo es una persona vulnerable, es una persona débil. Y la debilidad es un estado totalmente diferente. Ahora, cuando yo utilizo la palabra que corresponde y uso la palabra debilidad, es como puede llegar a chocar. Y porque se ha generado una mirada con respecto a y otras palabras que voy a ir compartiendo, en donde no se reconoce el síntoma, ¿no? Entonces, si no se reconoce el síntoma, difícilmente se pueda llegar a diagnosticar, porque se está estableciendo una mala referencia. Una persona en estado de debilidad precisamente lo que requiere es una atención del estado de debilidad. Y una persona que está en estado de vulnerabilidad lo que requiere realmente es una mayor mirada con respecto a qué interesante que esta persona, cómo se está abriendo a un proceso, qué tendencia a la receptividad que tiene ante una situación, cómo empatiza esta persona, cómo se abre, cómo se percibe, ¿no? Ante otras personas. Entonces realmente creo que es una cualidad la vulnerabilidad, ¿no? Ser vulnerable es una cuestión de una adaptabilidad al medio, donde yo me abro para reconocer lo que hay aquí y absorber esto que está pasando. Si es un momento en donde la vulnerabilidad requiere que esté empatizando con el otro, en un lugar de la tristeza, yo puedo empatizar desde allí, no quedarme prendido allí. Es que puedo reconocer en el otro lo que está ocurriendo, precisamente por haber estado en ese espacio alguna vez y hoy poderlo reconocer y comprender la naturaleza de la situación de esa persona. Y esto lo puede hacer una persona que tiene esta condición del alma, que es de ser vulnerable, que puede dejarse atravesar por la situación sin quedar atravesado, ¿no? Y esto es lo interesante del tema, no es que se queda enganchado llorando todo el día con la persona, sino que puede llegar a percibir qué es lo que está y de ese lugar lo puede llegar a acompañar, lo puede comprender. Es una palabra hermosa la palabra comprender, ¿sí? Krishnamurti en algún momento decía, cuando más comprendo, menos necesito perdonar. Y es precisamente porque está en un estado del alma, en un estado de su emoción, en donde la vulnerabilidad le permite hacerse cargo, ¿no?, de esa apertura y de esa nobleza del alma, de comprender al otro realmente en lo que está percibiendo, en lo que está viviendo. Muy distinto es la palabra debilidad, ¿no?, donde atribuye esa palabra precisamente a un estado de alerta, ¿sí?, a un estado de ayuda, a un estado de agarrar al otro y levantarlo porque no puede. Como vemos son palabras muy diferentes, ¿no? Indican cosas muy diferentes y por lo tanto cuando se habla mal, cuando se utilizan malas palabras, entonces esas son malas palabras, cuando se utilizan mal, entonces el efecto que se busca es totalmente indeseado, ¿no? Lo mismo ocurre cuando se utiliza tan a menudo la palabra la gente humilde, gente de condición humilde, barrios humildes. En realidad lo que se está diciendo es gente pobre, de condición pobre, de barrios pobres. La pobreza y la humildad son parecidos al análisis que hice recién. Son cosas diferentes. La pobreza es un estado de ruindad, es un estado de carencia, es un estado de no tener, es un estado difícil realmente por la que la persona está atravesando y que requiere de ayuda nuevamente, como la palabra debilidad, la palabra pobreza, lo que está trayendo a la conversación es que se necesita ayuda, se necesita asistencia, se necesita estar ahí, porque la persona necesita. La persona pobre es una persona que necesita ser acompañada, ser asistida temporalmente, no permanentemente, porque la pobreza se entiende de estos espacios que es una cuestión acotada en el tiempo.
Cuando se la condena a perpetuidad es otra palabra la que amerita, es otra palabra la que aplica cuando la pobreza es estructural, como se dice ahora, ¿no? Cuando la pobreza es estructural, lo que está ocurriendo ahí son otros fenómenos sociales. Pero la pobreza como tal es una palabra que trae al entendimiento de las personas la necesidad de socialmente contribuir a la asistencia de esas personas que están en estado de pobreza. Por lo contrario, la humildad es un estado del alma, es un estado grandioso, es un estado de... todo lo contrario que sea un estado egocéntrico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la comprensión, que tiene que ver como la palabra vulnerable, ¿sí? Tiene que ver con una apertura, tiene que ver con un dejar, con un estar sin presionar, con un escuchar abierto, sin pretender tener la razón, es una compañía amorosa. La persona de condición humilde es una persona que ha trabajado mucho en su vida para lograr esta virtud. En realidad, la humildad es una virtud. Y fíjense que al utilizarla como sinónimo de pobreza, se está tergiversando el idioma, se está tergiversando la palabra. Y las palabras tienen una vibración, las palabras tienen un significado que va mucho más allá, desde que el lenguaje es lenguaje, desde que lenguajeamos los seres humanos hace unos cuantos miles de años. Tiene la característica de que la palabra es como un mantra, para que se entienda en tiempos modernos, ¿no? Tiene una aplicación desde la vibración, tiene una tónica, tiene una tonalidad, tiene un cuerpo la palabra. Entonces, cuando yo digo casa, automáticamente miro una construcción, no miro un río, ¿sí? Cuando digo árbol, automáticamente estoy viendo un bosque, no estoy mirando un llano. Esto quiere decir que cuando se utilizan las palabras para indicar cosas diferentes, lo que trae como consecuencia es una incomunicación y una degeneración en la percepción de las necesidades y la percepción de cómo voy a estar con el otro. Entonces yo estoy diciendo a la gente pobre que es humilde, que es una virtud, ¿no? Es gente de un barrio humilde y es una virtud, ¿no? Y por otro lado se da a entender que casas maravillosas, que gente que vive dignamente es gente orgullosa, es gente soberbia, ¿no? Porque se puede llegar a componer por el opuesto dialéctico, digamos, ¿no? Es decir, de una punta a la otra, es decir, blanco-negro, y a lo mejor en el medio sale un gris. Y no es eso, es decir, lo pobre es pobre, lo humilde es humilde, la vulnerabilidad es la vulnerabilidad y la debilidad es la debilidad. Son cosas que tienen su propia tónica, tienen su propio peso, su propio tono, su propio color, y están indicando cosas bien diferentes. Entonces es un error muy grande confundir gente que está en estado de pobreza con gente que está en estado de humildad. Claro, como que choca, ¿no? Gente pobre, barrios pobres, condición pobre, pero precisamente eso es lo que está ocurriendo. Hay que hacerse cargo de esto que está ocurriendo, porque si se le dice que está bien, que es una condición del alma, porque es una persona generosa, porque es una persona que tiene buen corazón, que es una persona como humilde, en realidad estamos cerrando completamente el diagnóstico, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando intencionalmente se utilizan refranes o dichos populares. También con la misma metodología que es sistemática, que tiene que ver con el llevar un mensaje equivocado, donde los seres humanos muchas veces se sienten que no están a la altura, que no se están dando cuenta, que no están pudiendo percibir la realidad en la que viven. Por ejemplo, el famoso piensa mal y acertarás. Y bueno, entonces se genera una condición donde el pensar mal realmente hace que la persona acierte, ¿viste? ¿Y qué me va a ir bien con este? Si pasa generalmente la gente es jodida, la gente es envidiosa, la gente es mala, la gente. En realidad lo que ocurre termina pasando eso, porque lo que se está haciendo es formando un contexto donde va a ocurrir. Entonces, ¿qué tal si pensar mal es acertar? ¿Y qué tal si pensar bien es acertar? Y es toda una gimnasia, es todo un trabajo psicológico, el empezar a desandar ciertos caminos que llevan a la equivocación, que llevan al pasarla mal, que llevan a fracasar permanentemente y no aprender del fracaso, que es una condición muy interesante de la persona humilde. La persona humilde, haciendo referencia a lo que hablaba hace unos minutos atrás, es una persona que puede reconocer el error, reconocer que ha fracasado en lo que estaba haciendo, recomponer, es darse cuenta, ver dónde estuve equivocado, cuáles fueron los pasos que hice que no iban, y eso es una persona humilde que puede darse cuenta y volver a comenzar nuevamente. Entonces el fracaso para una persona humilde es sinónimo de
éxito, por eso es una información valiosísima que toma de lo que está viviendo. Por lo tanto, el orgulloso y el soberbio no se entierra cada vez más porque no va a dar el brazo a torcer, es terco prácticamente. Terquedad también y persistencia, dos palabras que se utilizan de una manera bastante impropia. Y volviendo al tema de piensa mal y acertarás, que se ha hecho tan común en lugares, por lo menos gente de mi generación, o que se implanta desde otro espacio más nuevo, con otros términos, pero que más o menos en esencia es el mismo. El pensar bien y acertar también es una ventaja. Porque yo puedo construir mi vida, puedo construir mis relaciones, puedo construir mis espacios desde un lugar del bien pensar, ¿no? De gente que está acomodada en sus emociones y en sus ideas, gente que tiene la mejor intención de realizar cosas interesantes y solidarias con la gente. Y yo me puedo entonces relacionar desde ese espacio de esa persona. Entonces, te piensa bien es también un ejercicio interesante, porque es toda una vida muchas veces, y muchas vidas, y muchos ancestros, llevando de la mano este tipo de paradigmas, o de mandatos, o también de maneras de ver, de hacer. Y no quería dejar pasar también otro refranero popular que es: mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Mal de mucho consuelo de tontos lo que trae es nadie quiere ser tonto. Entonces, el pensar, el sentirse que no se identifica, entonces la persona termina quedando aislada, porque no va a decir lo que le ocurre, no va a compartir esto que le está pasando. Entonces, el mal de mucho consuelo de tantos, cambiar la O por la A, una vocal solamente, produce un milagro muy grande, que es reconocerme como un ser humano, y le pasan cosas como a muchas personas, en donde el tanto es lo que trae sentido de identificación, sentido de unidad y sentido de que se puede, porque si hay personas que han atravesado mi situación, por la cual yo me creo único y exclusivo y no lo digo porque es de tontos, entonces quiere decir que yo puedo sentirme integrado a un lugar, a una situación familiar, social, en donde las cosas que nos pasan a muchos, y que si otros lo han podido resolver, yo también. Y la única manera en que puedo acceder a este tipo de respuestas a la vida es si siento que hay identificación. Muchas gracias.